¿Ya? Bienvenidos a su casa, Ministerios Yahweh Nisi, una casa donde el poder y las manifestaciones del Dios Todopoderoso se hacen visibles, se hacen manifiestas, donde la sabiduría de Yahweh mana sobre cada hijo que quiere revelar los secretos de Yahweh, escudriñar los secretos de Yahweh y su palabra divina. Así que, mis amados, hoy traemos un mensaje para ustedes. ¿Cómo debe de comportarse un profeta y qué funciones tiene un profeta? Que es lo que venimos tocando constantemente a lo largo de estas semanas, que es una serie llamada Los Profetas de Yahweh. Un profeta, aquí dice aquí, un profeta de Yahweh revela los secretos. ¿Cuál es la función de un profeta? Revelar secretos. No quiere decir que el profeta sea chismoso o ande de entrometido en donde no debe, sino lo que se trata es que el profeta realmente ve el corazón de cada una de las personas, y el profeta se encarga de distinguir quién está mal y quién está bien en un ambiente espiritual, quién está provocando una desunión, quién está quebrantando un matrimonio, una situación de amistad o una situación de congregación. El profeta siempre está al pendiente de esas desuniones, y el profeta pone orden. Así que, mis amados, hoy esta enseñanza es para que tú pongas orden a tu vida, que aprendas y entiendas que es necesario que tú te alinees al propósito de Dios y dejes de estar enojado. A ver, dígale al de al lado: no estés enojado. Te van a descubrir. No estés enojado. O sea, Dios va a hablar a tu vida, amén. Dios quiere hablarle a la vida de cada quien, y cada uno de nosotros debe de entender que Dios Todopoderoso nos ve en todo, y Dios quiere que pongamos orden, que nos alineemos a su propósito, a su palabra divina, amén. ¿Sí lo va a hacer? Entonces, fíjese que hay una historia muy hermosa en cuanto a la palabra del Dios Todopoderoso, en donde habla acerca de Eliseo. Eliseo, un profeta de Dios, un profeta que había dado gran parte de su vida sirviendo al profeta Elías, y donde él recibió un manto de gloria, una doble unción, una doble porción de lo que Elías era. Él recibió el doble. Por lo tanto, él tenía una revelación muy tremenda. Se dice que es un profeta de ojos abiertos. ¿Qué quiere decir? Un profeta que distingue, que ve el panorama y ve cómo se está moviendo el ambiente espiritual. ¿Para qué? Para poder hacer la guerra correctamente y poder salir vencedor. Este profeta Eliseo dice que él tenía una revelación muy profunda, que él veía el mundo espiritual, cómo los enemigos venían en contra de Israel, y Dios le revelaba esa visión y le decía al rey de Israel, iba y le decía: ¿sabes qué, rey? No pases por aquí, no pases por allá, porque el ejército de Siria está en estos lugares esperando, atrincherado para atacarte y destruirte. El rey tenía en alta estima a Eliseo. A ver, diga: yo soy un rey. Tengo en alta estima a los profetas. Me tengo que alinear, tengo que escuchar y tengo que obedecer el mensaje del profeta. Unidad, unidad. ¿Entendido? Entonces, fíjense muy bien. Este conocimiento previo que recibía este Eliseo hacía que él pudiera alcanzar la grandeza, una grandeza mayor que cualquier hombre común. Por lo tanto, un hombre de Dios, un hombre profeta, un hombre que está buscando la intimidad con Dios, que le dé revelación, que le hable, es un hombre que va a estar por arriba de cualquier ser humano. Amén. ¿Por qué? Porque hay una preparación, porque hay una revelación, porque hay una intimidad con Dios, porque hay un sacrificio para tener una intimidad con el Señor. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando aquí con este hombre, con este profeta? Él sabía lo que estaba sucediendo, él sabía lo que iba a pasar, él veía por adelantado lo que pudiera ocurrir. Por lo tanto, como él veía lo que pudiera ocurrir, él se adelantaba a los proyectos del enemigo para cancelarlos y para impedir que fuera tocado el pueblo de Dios. Diga: yo tengo que impedir que el enemigo destruya mi hogar, mi familia, mi congregación. Así que yo creo que nos conviene a todos poner ojos abiertos o pedirle al Señor: ábrenos los ojos. Ábrenos los ojos, Señor. Hoy mucho cristiano camina a ciegas y se tropieza constantemente, no aprende de sus errores, y necesitamos nosotros tener ojos abiertos. Amén. ¿Sí? Un buen profeta es capaz de predecir o de prever la desunión,
la independencia, la confusión y la soberbia de los hijos. Hoy muchos hijos quieren vivir independientes, quieren hacer las cosas por ellos mismos, sin pedirle una autorización al padre. Y se inmiscuyen y se meten en problemas, en situaciones, cuando no han pedido un permiso y cuando no están autorizados a hacer ciertas cosas. Y eso provoca a la larga desunión, provoca desestabilización y provoca mucha confusión. Quien a dos amos sirve, con uno va a quedar mal. Y eso traerá mucha confusión en la mente del ser humano o del hijo. Por eso es necesario que siempre escuches a tu profeta, a tu apóstol, a tu pastor, porque no todas las congregaciones tienen el mismo alimento para alimentarte o para darte, y tú necesitas ser un hombre sabio, con lo cual puedas discernir el ambiente espiritual y prepararte y caminar en caminos correctos con el Señor, y que no haya confusión. Ahora, el Dios Todopoderoso nos da dos maneras de poder recibir un conocimiento previo o una revelación previa. Primeramente es a través de sueños, revelaciones, visiones, que esas vienen por una intimidad con el Espíritu de Yahweh, con el Espíritu de santidad. Cuando tú entras en esa intimidad con el Espíritu Santo, Él te va a ministrar y te va a estar hablando qué tienes que hacer. Va a mover tu corazón para que te muevas en la sabiduría de Él y puedas corregir todo aquello que se está levantando en tu contra. La otra manera en la cual nos ministra el Espíritu Santo o nos da el conocimiento previo, el Dios Todopoderoso, es a través de la palabra de conocimiento. ¿A través de qué? ¿Qué quiere decir? Si estudiamos la palabra de Dios, aunque no la entendamos y seguimos estudiando, el Señor tarde o temprano su conocimiento nos lo va a revelar, nos va a enseñar. Y a través de lo que estamos leyendo y entendiendo, vemos historias, vemos situaciones que ocurrieron y cómo resolvieron los hijos de Dios o los hombres de Dios correctamente aquello que estaba pasando en sus vidas. Y estas experiencias de ellos nos sirven a nosotros para enfrentar nuestros problemas diarios. Es un conocimiento que viene a través o bien una revelación que viene por conocimiento. Entonces son las dos áreas diferentes, una por la revelación del Espíritu de Yahweh y otra por el conocimiento de Yahweh. Todos quisiéramos tener la revelación porque son más sensacionales, más tremendas, más fuertes. Y a nadie le gusta crecer en el crecimiento o aprender o leer o estudiar. Muy pocos quieren estudiar. Todos quieren la revelación, pero no quieren el conocimiento. O les cuesta trabajo aprenderlo. Pero son necesarios ambos. Son necesarios porque recuerde, también el enemigo trabaja por revelaciones. Y cuando tú no tienes un conocimiento adecuado de la palabra de Dios, ¿sabes qué? El enemigo te va a hacer pedazos. Te va a hacer creer que es una revelación de Dios. Te va a hacer creer que eso que estás viviendo, deseando, anhelando, y cuando llegue alguien más que no es tu padre, te va a decir, te va a hablar, y tú vas a decir: ah, sí, es Dios hablándome. Y no sabes quién te habló. Un padre que no te conoce o una persona que no te conoce no te puede dar un buen consejo. No sabe cómo eres. Pero un padre te conoce hasta la intimidad, hasta los huesos. Sabe de qué pie cojeas. Tengamos cuidado, mis amados. Necesitamos ser muy entendidos en la revelación. Entonces, el sentido común es muy importante también delante de las revelaciones y delante del conocimiento. Es necesario que tú eches mano del sentido común, pero también eches mano de la sabiduría. ¿Cómo harías las cosas para que funcionaran adecuadamente y pudieras ser victorioso en cualquier batalla que se te enfrente o cualquier problema que tengas en el día a día? Tienes que echar mano de sabiduría, de sentido común, pero sobre todo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que no te equivoques. Amén. La revelación puede ser profética. La revelación profética es especial. ¿Y sabes qué? Marca la diferencia en una guerra espiritual. Si no hay revelación, es muy difícil vencer. Si no hay revelación, es difícil darnos cuenta por dónde viene el ataque. Por eso necesitamos pedirle al Señor que nos esté constantemente revelando qué es lo que está moviéndose en el mundo espiritual, y a través de esa revelación podamos hacerle frente. Y no que cuando venga el problema ya no podamos hacer nada, porque ya estamos muy sitiados, muy acongojados o muy oprimidos. ¿Ok?
Usted tiene que darse cuenta antes de que venga la desunión, antes de que venga el problema, antes de que venga la soberbia, el orgullo. Usted tiene que darse cuenta por la revelación del Espíritu que hay algo malo que se está cirniendo sobre usted y que va a provocar problemas. Y muchos siguen caminando como caballos que les ponen aquí las viseras para que no vean. Muchos están caminando así. Y hoy Dios quiere que camines como si tuvieras ojos de 360 grados, que te des cuenta de todo. Amén. Tenemos que darnos cuenta de todo. ¿Sí, amén? Entonces, este conocimiento que Eliseo tenía previo a lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual y en el mundo terrenal, le dio muchas batallas ganadas al rey de Israel. El rey de Israel evitó ser vencido por el rey de Siria, que estaba poniendo trincheras y trampas para someterlo y destruir su ejército. Hoy, ¿tú qué estás haciendo para destruir al ejército enemigo? ¿Qué estás haciendo para destruir todo aquello que se levanta en contra tuya? ¿Qué estás haciendo con aquello que se está levantando para destruir tu matrimonio, tu familia, tu hogar, tus finanzas, tu negocio? ¿Qué estás haciendo hoy? Todos como hombres de Dios tenemos que ver hacia adelante, más allá de lo que pudiera suceder o pasar. Tienes que ser muy atento a lo que está pasando. Amén. ¿Sí nos queda claro? Vamos a la palabra. Segunda de Reyes 6:8. Dice así la palabra. Segunda de Reyes 6:8. Cuando el rey de Aram, de Siria, estaba en guerra con Israel, tomó consejo con sus oficiales y dijo: voy a acampar en tal y tal lugar. O sea, el rey de Siria ya tenía un plan, un proyecto. ¿En contra de quién? En contra de los hijos de Yahweh. ¿Tú crees que Satanás no tiene proyectos en tu contra? ¿Tú crees que no está preparando guerras para destruirte? Sí. ¿Y qué estás haciendo hoy? Eso es lo más importante. ¿Sabes que el enemigo te quiere destruir? ¿Sabes que están pasando cosas feas en tu matrimonio, en tus hijos, en tu familia, y no estás haciendo nada? Cuando Dios te dice que tienes que ir por delante para que el enemigo no te tome por sorpresa. Este rey de Siria, la palabra Siria en el hebreo quiere decir estar en una tierra alta. ¿Qué quiere decir? Estar elevado, estar en soberbia, en orgullo. ¿Sabes qué va a pasar con una persona orgullosa y soberbia? Nunca va a aceptar el perdón. Una persona soberbia y orgullosa nunca va a reconocer que está mal y está equivocado. Una persona que se encuentra en un lugar alto, es difícil que voltee hacia la humildad y sencillez de corazón. Analiza tú en qué posición estás. ¿Has caído en el orgullo? ¿Has caído en la soberbia que estás destruyendo lo que más amas? ¿Te estás autodestruyendo tú también? ¿Qué es lo que está pasando? Siria también significa estar en una torre alta. Quiere decir también fortaleza. No quieres que nadie te corrija. No quieres exponer el problema que estás viviendo porque tú piensas que tienes la razón y que nadie te puede aconsejar de tu error o bien confirmar si estás bien. Aquel que no sabe rendir cuentas no es un hombre que sea leal delante de Dios y delante de los hombres. Aquel que esconde lo que va a hacer antes de decirle a sus autoridades qué tiene que hacer, no es un hombre leal o una mujer leal. Aquel que le esconde secretos a su esposa o a su esposo no son hombres de fiar o mujeres de fiar. Tenemos que ser transparentes. Tenemos que quitar el orgullo, la soberbia y ser transparentes. Caminar en humildad, en sencillez. Amén. En transparencia. ¿Nos queda claro? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que entender que tenemos que ser sencillos. Ahora, este hombre buscaba hacer la guerra contra los hijos de Dios. El orgullo, la soberbia, el pensarte que eres más que los demás siempre te va a llevar a una contienda. ¿Y sabe contra quién? ¿Sabe contra quién? Contra los hijos de Dios, contra las autoridades, contra el esposo, la esposa, los hijos contra los padres. Siempre van a estar buscando contender, porque siempre van a creer que son los que tienen la razón.
La palabra es la única que te va a decir si tienes la razón o no. La palabra y el conocimiento de la palabra, la revelación del Espíritu. Y tú tienes que ser muy prudente y también muy sencillo de corazón para aceptar cuando estés en error. Esta guerra, esto que estaba haciendo el rey de Siria, era buscar destruir a su enemigo Israel. Un pueblo escogido por Dios, levantado por Dios para ser reyes y sacerdotes a las naciones, para ser un pueblo que llevara la palabra de Dios a todos. Un soberbio no va a querer que los demás tengan inteligencia. Un soberbio no va a querer que los demás tengan una capacidad de revelación o de sabiduría divina. El soberbio siempre quiere estar arriba, a la cabeza de todos. Pregúntate, ¿cómo te ves hoy? Pregúntate a ti mismo, ¿cómo me veo hoy? ¿Estoy caminando en soberbia o estoy caminando correctamente en el diseño de Dios? Amén. La palabra de Dios también dice que tenemos que consultar constantemente al Dios Todopoderoso. Este rey perverso y malvado, el rey de Siria, consultaba a sus oficiales, aprendía a rendir cuentas y ya él conocía que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Él reunía a sus oficiales. Hoy el pueblo de Dios quiere hacer las cosas sin reunir a nadie y sin decirle nada a nadie. Quieren pelear batallas solos cuando en realidad en la sabiduría, en la multitud está la sabiduría y puede haber un consejo, puede haber algo correcto para poder salir adelante. Amén. Esto de consultar quiere decir también pedir un consejo adecuado, pero también lo contrario a pedir un consejo es la intriga. ¿Es la qué? La intriga. Necesitamos comprender, mis amados, una persona que no está caminando en el camino de Dios, una persona que está en la soberbia, siempre va a buscar una palabra para intrigar y tumbar a las cabezas, hacer quedar mal a las cabezas. Ten cuidado cuando alguien te hable mal de tus líderes, aléjate. Son diseños satánicos y de deslealtad. Aléjate. Te van a corromper. ¿Te van a qué? Mejor aléjate. También la palabra consultar, de la palabra negativa, de la parte negativa, quiere decir pensar y tramar en contra. ¿Pensar y tramar en qué? En contra. Recuerde, el rey de Siria, hombre malvado y perverso, lleno de orgullo y soberbio, quería ir en contra de Israel para destruirlos y aniquilar al pueblo de Dios. Él establece un campamento, él está buscando campamentos de un lado y a otro para ver dónde van las fuerzas de Israel y poderlas atacar de sorpresa. Una persona desleal, una persona que no está caminando con Dios, que está en soberbia y en orgullo, está buscando tomarte por sorpresa. Tomarte por sorpresa. ¿Para qué? Para hacerte caer. El enemigo así es. Va a buscar el enemigo siempre ponerte una sorpresa de la cual no estés preparado y caigas y mueras. Cuídate, por eso es la revelación profética, para que veas más allá y evites que seas tomado por sorpresa. Amén. Dice el versículo 9: pero el hombre de Elohim le mandó decir al rey de Israel: guárdate de pasar por tal lugar, porque los aramitas, los sirios, están acampados ahí. Así que el rey de Israel enviaba gente al lugar que el hombre de Elohim, el profeta, le indicaba, y advertía una y otra vez, de modo que tomaba precauciones ahí. De modo que ¿qué? ¿Qué precauciones estás tomando tú para salvar lo que Dios te ha dado? ¿Qué precauciones estás tomando tú para salvar a tus hijos, tu matrimonio, tus finanzas, tus negocios? Tú tienes que tomar precauciones antes de que pueda suceder algo en tu contra. Y muchos no están tomando esas precauciones. Y por eso cuando vienen los ataques, cuando viene la guerra, son destruidos. Tienes que estar siendo precavido en todo. Tienes que ir un paso adelante de tus enemigos para que no te tomen por sorpresa y vayas a ser destruido. Fíjense cómo el profeta Eliseo enviaba y mandaba a decirle al rey que tenía que cuidarse de esos lugares, de esos sitios, o bien de esas personas. Y le decía: retírate, vete lejos,
Aléjate de este lugar, no pases por ahí. Es decir, es como decirle, ¿sabes qué? Huye de tu enemigo. Levántate, no estés compartiendo con tu enemigo porque te va a destruir. Y eso es lo que quiere decir la palabra en hebreo, enviar. Shalach quiere decir levántate, camina por tu libertad. Cuando tú te mezclas en una intención de intriga, en una intención de hacer quedar mal a tu líder, tú te estás inmiscuyendo con alguien que está provocando un lazo, una atadura sobre tu vida, una atadura de destrucción, de resentimientos, de enojos, de contiendas. Y tú tienes que comprender que ese lugar no es para ti. Te va a contaminar a esa persona que está mal, con sus dichos, con sus palabras. Y Dios quiere que tengas libertad. Enviar quiere decir venir a la libertad, levantarte, salir de ese lugar y ir a libertad. Así que, mis amados, este profeta Eliseo le decía: no pases por ahí, no te envuelvas en ese lugar, no te permitas estar en ese tránsito, en ese lugar de tránsito. ¿Qué quiere decir? Si sabes que hay una persona que no te va a edificar su palabra, no transites con ella. ¿Qué quiere decir? Rodéalo, no te inmiscuyas. Puedes quedar enganchado, puedes quedar aprisionado con los dichos de su boca o con los dichos de Satanás, temores, miedos. ¿Sí? Entonces recuerde, Eliseo, ¿qué estaba haciendo? Revelaba a las tropas del enemigo, revelaba a los ejércitos extranjeros. ¿Para qué? Para que Israel pudiera derrotarlos y no fueran derrotados por los sirios. Ahora, a través del mover profético, Dios te pone un saber, te abre los ojos para que tú veas las situaciones, te da un conocimiento, te pone en tu corazón algo para que tú puedas percibir que algo no está bien. Y tú tienes que pedirle al Señor: revélame más, Señor. Dime qué está pasando, qué estoy sintiendo. ¿Por qué siento cuando esa persona se acerca a mí? ¿Por qué siento, Señor, dolor? ¿Por qué siento, Señor Dios mío, enojo? ¿Por qué percibo ciertas situaciones? El Señor te lo va a revelar. El Señor te lo va a revelar. Y si te lo revela Dios, es el tiempo que lo corrijas. Es el tiempo que pongas cartas en el asunto para que puedas alinear las cosas antes de que se salgan de control. ¿Sí estoy siendo claro? Dios siempre va a poner en tu corazón un sentir. Así que movilízate. ¿Qué tienes que hacer? Movilizarte y tomar decisiones de acuerdo a la revelación que Dios te está dando. ¿Cuántos de ustedes tienen sueños? ¿Tan poquitos? ¿Sabe qué pasa cuando usted tiene un sueño y no hace nada? No se moviliza. El sueño puede volverse una realidad en su vida. De hecho, los sueños son para volverse realidades en la vida. Y si no hacemos algo correcto, cuando viene un sueño negativo, cuando viene un sueño malvado y perverso, si no nos movemos para destruirlo, el sueño nos va a alcanzar. Igual pasa si tenemos un sueño de bendición. Si yo no me muevo por alcanzarlo, el sueño va a pasar. Necesitamos ser entendidos que si Dios puso ese sueño, si Dios lo grabó en mi corazón o en tu mente, es para que lo realices. ¿Cuántos sueños? Todos soñamos día con día, y muchísimos sueños en el transcurso de ese sueño. Pero ¿cuántas veces te acuerdas de él? Muy pocas veces. Muy pocas veces nos acordamos de los sueños, porque el enemigo está trabajando en tu contra. No quiere que lleves a cabo los sueños que Dios pone en tu corazón. Amén. Proverbios 22:3 dice: el hombre listo, el hombre prudente, el hombre avisado, el hombre inteligente, el hombre sabio, ¿sabes qué dice aquí? Ve el problema y se oculta. Ve un problema y ¿qué? Se oculta. ¿Qué quiere decir ocultar? Separarte, alejarte de la tiniebla, de la oscuridad, para que no te toque. Caminar en la luz. Sigue con esto que dice: el inexperto o el insensato o el necio sigue adelante y sufre las consecuencias. Mis amados, Dios nos habla por un lado y por otro, y necesitamos cambiar. Amén. Un buen profeta, ¿sabe qué hace? ¿Sabe qué es lo que hace un buen profeta? Se anticipa a toda maldad. ¿Se anticipa qué?
a toda maldad. ¿Por qué? Porque si no se anticipa, ¿sabes qué? Muchos van a ser heridos, muchos van a ser lastimados, muchos van a ser muertos. ¿Qué hubiera pasado si el rey de Israel no le hace caso a Eliseo y va por los lugares donde Eliseo le dijo que no fuera? Sus ejércitos hubieran sido diezmados, hubieran muerto. Tenemos que ser muy precavidos. Me acuerdo cuando el Señor, estaba yo en un sueño y veía como una persona muy allegada a mí, muy cercana a mí, se levantaba en mi contra y empezaba a agredirme, a violentarme. Me gritaba y me cerraba las puertas. Y yo era una persona muy cercana mía. Luego en otro sueño el Señor me muestra a esta misma persona enojada y arriba un letrero que decía traición. El Señor me vuelve a mandar otra revelación. Le digo: Señor, no puede ser posible. ¿Cómo puede ser si es mi amigo del alma, si es mi amigo de muchos años? He convivido muchos ministerios, he convivido muchas cosas con él. No puede ser, Señor. Y el Señor me vuelve a dar un sueño en donde Él estaba hablando con varios líderes para levantarnos en mi contra. Señor, esto es tuyo. Ese día me levanté. Ese día me dispuse, aunque traía un dolor de mi alma muy fuerte, pero me dispuse a tomar cartas en el asunto. Me paré delante de esta congregación, levanté a esa persona que se estaba levantando juntamente con los líderes con los que se había levantado en mi contra, y ese día les di las gracias y los despedí de esta congregación. A veces, aunque nos duelan las cosas, tenemos que hablarlas claramente. Y hoy estoy hablando muy claramente a ti que estás aquí. Ten cuidado con la lealtad. Dios no tolera la deslealtad. Dios no va a tolerar tu deslealtad con tu marido, ni con tu esposa, ni con tus hijos. Hijos, no va a tolerar Dios la deslealtad para con sus padres. No pueden estar jugando con el proyecto de vida que Dios permitió que tuvieras hoy. Pero si tú estás provocando la desunión, necesitas corregirte, enderezarte y permitir que Dios esté trabajando en tu vida. ¿Sí nos está quedando claro? Prevean, anticipen. El diablo está enojado, y está enojado con esta congregación, y está enojado con estos líderes o con nosotros, porque hablamos la verdad y somos muy directos. No es necesario que vaya y te lo diga en tu cara. Estás entendiendo. Y te estoy diciendo: trabaja para que Dios te pueda revelar. Y si hay algo que no es un diseño correcto en Dios, lo quites de tu vida. Amén. Antes de que sea demasiado tarde. Busque verdaderamente en su corazón qué está ahí, qué hay ahí. Dice el versículo 11: grandemente perturbado por esto, el rey de Aram convocó a sus oficiales y les preguntó: díganme, ¿quién de los nuestros está de parte del rey de Israel? O sea, este rey ya estaba turbado porque todos los secretos que él tenía en la intimidad de su habitación, todos lo sabía Israel, y ningún proyecto se le llevaba a cabo. Ninguno. Su corazón, dice la palabra, que ya estaba abatido, estaba turbado, estaba cansado, tenía un sentimiento de agobio. Cuando las cosas no están delante de Dios correctamente, ¿sabes qué? En tu corazón va a haber agobio. Aunque digas: estoy sirviéndole al Señor, en tu corazón va a haber agobio, porque sabes que no es lo correcto. Tienes que alinearte. Tienes que alinearte para que el Señor trabaje en tu vida correctamente. Amén. Tienes que poner tu voluntad, tu intelecto, tu sabiduría, hacer las cosas como Dios lo quiere, no como tú quieres. Dios nunca va a querer una desunión. Dios nunca va a querer una división. Dios siempre quiere la unión. Entonces ve, medita. ¿Por qué quieres desunirte? ¿Por qué quieres dividirte? ¿Por qué no estás de acuerdo con esta doctrina? ¿Por qué no estás de acuerdo con esta casa? ¿Qué es lo que te impide crecer en esta casa? ¿Qué es lo que te impide servir en esta casa? Eso es desunión. Cuando tú no quieres servir y nada más vienes a recibir, es desunión. No estás en el mismo sentir de la gente o del pueblo de Dios. Servir en unidad.
Busquemos siempre la sabiduría de Dios. Dice que este rey estaba turbado, estaba muy turbado, muy perturbado por todo lo que estaba pasando. Él pensaba que lo estaban traicionando sus mismos oficiales, mas sin embargo sus mismos oficiales le dicen: no, no es así, es el profeta Eliseo que está en Israel y le está diciendo todo acerca de lo que está pasando en tu alcoba, en tu habitación, en tu secreto. ¿Tú crees que tienes secretos para el Dios Todopoderoso? ¿Tú crees que los secretos más íntimos que tienes en tu corazón no van a ser descubiertos? No hay nada que esté en la oscuridad que no sea descubierto por el Señor. Así que, mis amados, lo que siempre le he pedido al Señor: si hay algo escondido en mi corazón, sácalo a la luz, Señor, pero no permitas que sea avergonzado. ¿Sabes qué? Tus secretos, cuando no están en el camino de Dios, cuando salgan a la luz te van a avergonzar. No hay nada como mejor pedirle al Señor que si hay algo malo lo saque a la luz y que Él trate conmigo para que yo no sea avergonzado. ¿Sabe qué? Porque si yo soy avergonzado, ¿sabe qué va a pasar? Mi Dios Todopoderoso va a ser calumniado, va a ser vituperiado por mí, y yo no quiero que pase eso. Yo no quiero que pase eso. ¿O usted sí quiere? Entonces busquemos siempre que nuestro corazón esté correctamente con el Señor. Amén. Cuando tu corazón no sienta paz, pregúntale al Señor por qué. Aunque pienses que estás haciendo las cosas para Dios, pregúntale por qué no tienes paz. Pregúntale por qué tienes ese temor, ese miedo, por qué tienes esa turbulencia en tu corazón. A pesar de que quieres tomar una decisión, no la puedes tomar. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no ha puesto paz, porque ese diseño no lo quiere el Señor. Si tomaras una decisión y trajera paz a tu corazón, es una decisión del Señor. Pero cuando no hay paz, mira, no es de Dios. Así sea lo mejor para Dios, así pienses tú que es lo mejor para Dios, si no hay paz de Dios, no es de Dios, aunque se esté sirviendo a Dios. ¿Sí me voy a entender? ¿Sí? Amén. Entonces este Eliseo le estaba revelando constantemente al rey, le estaba declarando lo que estaba pasando. Y el rey, siendo un hombre inteligente, escuchaba a Eliseo. Y Eliseo no solamente le decía lo que pasaba, ¿sabes qué? Eliseo lo confrontaba. ¿Tú crees que el rey no era orgulloso? ¿Tú crees que el rey no decía: bueno, pues si tengo mejores ejércitos, si estoy en mi territorio, si Dios está conmigo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Tú crees que no pudo haber pensado eso el rey? Sí, así muchos cristianos piensan lo mismo. Dios está conmigo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero no están bajo el diseño y la dirección de Dios. No es un proyecto, un objetivo, una obra que Dios haya estipulado para hacer. ¿Y sabes qué? El profeta tiene que confrontar. Tiene que confrontar porque no está de acuerdo a las palabras, a la palabra del divino. Y hay que alinearlo. Hay que alinearlo. Amén. ¿Se va a dejar alinear? ¿Sí? ¿De veras? ¿Y si se enoja conmigo, se va a ir? Bueno, por favor, no se vaya a enojar conmigo. Versículo 12. Uno de los oficiales dijo: ninguno, mi amo, el rey es el... A ver, otra vez. Uno de sus oficiales dijo: ninguno, mi amo, el rey es que el profeta Eliseo, que está en Israel, le declara al rey de Israel las palabras que hablas en tu dormitorio. Dormitorio, en lo secreto, en lo íntimo de tu corazón. ¿Qué estás planeando en tu corazón? ¿Qué estás planeando en tu mente? ¿A quién le estás escondiendo tus proyectos de vida? ¿Tú crees que los puedes esconder? No, Dios lo conoce todo. Recuerda, el profeta, ¿quién es? Un hombre inspirado por Dios, que se encarga de revelar los asuntos de Dios, de escudriñar los asuntos de Dios. Un profeta es aquel que va a suplicar. Si son proyectos de Dios, va a suplicar porque tus proyectos se lleven a cabo. Pero si no rindes cuentas, ¿cómo el profeta va a suplicar? El profeta los conoce, ¿eh? El profeta sabe qué está pasando en tu situación espiritual. Pero sin embargo, el profeta no va a venir a decirte las cosas directamente si tú no le preguntas. Necesitas preguntarle. Necesitas preguntarle. Amén.
¿Qué palabras va a utilizar el profeta? Las palabras de la palabra de Dios. Un profeta te tiene que hablar con la escritura, no con sus emociones, no con sabiduría de hombre. Te va a hablar con las escrituras y te va a dar muchos ejemplos para que puedas corregirte. Y tú tendrás que ser entendido para buscar siempre la corrección, siempre la unidad. Amén. El profeta siempre va a ir sobre tus pensamientos, sobre lo más íntimo de tu corazón. El profeta escudriña tu corazón y tus pensamientos, porque es una revelación de Dios que le pone. Amén. Tenga cuidado, tenga cuidado. El versículo 13 dice: y dijo: vayan, miren dónde está, y yo mandaré a capturarlo. Le informaron a Eliseo, le informaron que Eliseo estaba en Dotán, así que envió a la gente allá, gente de a caballo, carros y un gran ejército. Llegaron de noche y rodearon la ciudad. Aquí hay muchos términos muy importantes que tenemos que analizar. Dice que mandó un gran ejército para capturarlo. Era un solo hombre. Un solo hombre, y le mandan ejército, le mandan caballería, le mandan carros de caballo, le mandan todo un arsenal de recursos, tanto físicos como materiales y como humanos y animales. Para un solo hombre, ¿era necesario tantas cosas? No, mis amados. Pero sabía el rey de Siria que era un hombre que estaba respaldado por Dios. Era un hombre respaldado por Dios. Amén. Yo no me puse en este lugar porque yo quisiera. Fue el Señor quien me puso. Y si Dios me puso en este lugar, ¿sabes qué? Me va a respaldar. Y me va a respaldar de todas las críticas y juicios que recibo, aún de parte de los hijos. Porque los hijos no entienden los procesos de Dios. Y los que estamos al frente ya estamos procesados por Dios. Y sabemos lo que ocurre. ¿Y sabes por qué también sabemos? Por la experiencia. Un día estuvimos como tú. Un día también hablamos de nuestros líderes. Un día también los juzgamos y los criticamos. Y no entendíamos. Lo hacíamos pensando que nosotros teníamos la razón. Pero cuando ves la razón desde un concepto muy pequeño, tu razón no alcanza a ver las demás tipos de razones o demás circunstancias. Así que, mis amados, yo les invito a que no juzguen si no conocen. No levantes un juicio en contra de tu autoridad o en contra de alguien. Cuando alguien venga y te diga, y tú no eres capaz de decirle a tu autoridad lo que está hablando esa persona acerca de ti, y ya te formaste un juicio creyéndole a esa persona en su óptica, y nunca preguntaste a tu apóstol o a tu pastor si era lo correcto o no era. No, les he enseñado una y otra vez. Un buen juez nunca toma una decisión escuchando una sola parte. Un juez siempre toma una decisión cuando escucha ambas partes y puede dictaminar sentencia. Eso se llama sabiduría. Necesitamos buscar la sabiduría de Dios. Entonces vemos cómo este rey le dice: yo mandaré a capturarlo. Vayan, investiguen, espíen a Eliseo para que lo podamos capturar y lo pueda traer, para poder derrotar al enemigo, a mi enemigo Israel, como quien dice. La palabra mirar, espiar, quiere decir estar discernir lo que está pasando, examinar, explorar, cómo ver la manera de destruir a ese hombre de Dios. Hay mucha gente que con mucha prevaricación, con mucha levesía y ventaja, hablan mal de ti, con la única intención de quitarte un rango espiritual o desacreditarte. No haga eso con nadie. No haga eso con nadie. Deje que Dios trate con esos. Si usted piensa que están mal esos líderes, esos pastores, esos apóstoles, deje que Dios trate con ellos. Pero usted no se levante en juicio, porque el juicio le va a caer sobre la cabeza, y 7 veces más de lo que usted dijo. Mejor evites ese problema, evites esa maldición. Amén. Entonces, estos hombres lo que querían era destruir el conocimiento, la revelación, la palabra del profeta Eliseo. Muchos hombres de Dios hoy quieren desvirtuar, quieren desacreditar a los hombres de Dios porque no les gusta la palabra. Porque no les gusta la palabra.
Y entonces la palabra que es de Dios y no del hombre, entonces la empiezan a juzgar. Y empiezan a juzgar al hombre de Dios como religioso. No se lo permita, mis amados. Usted mismo no se lo permita. Aquí se le va a enseñar la palabra. ¿Aquí se le va a enseñar qué? La palabra, mis amados. La palabra. Y la palabra nos confronta. La palabra también hiere, también lastima. Pero ¿sabes qué? Esa herida, esa lastimar es para nuestra mejora, para nuestra corrección. Amén. Pero la mentira hiere y mata. Así que aquí les hablamos con la verdad. Amén. Este ejército que se montó, que se preparó para ir en contra de Elías, eran hombres que estaban preparados en el arte de la guerra, que utilizaban y manejaban muy bien todo tipo de recursos, de maquinaria, de armamento de guerra, de destrucción. Los hombres que se levantan en contra de los líderes son hombres muy preparados, muy versados en las palabras. Saben cómo cautivar con sus palabras para hacerte enloquecer, entontecer, confundirte, para que te levantes en contra de donde estás. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Conozco muchos hombres muy versados, muy diestros para hablar. Me quedé en mi juventud con un proverbio que decían en el mundo, ¿qué? Verbo mata carita. Hay gente muy verbo. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Medite, analice, escudriñe las intenciones de su palabra, de su voz, y usted tome una decisión. Pero tome una decisión. O se alinea con el perverso o se retira del perverso. Yo le recomiendo, alíñese con Dios. Amén. ¿Sí nos queda claro? Ahora, ejército también quiere decir afligir, angustiar, atormentar, herir. Todos aquellos que se levantan en tu contra es un ejército del enemigo levantado para destruirte, para destruirte. Por lo tanto, el ejército de Satanás, demonios, espíritus inmundos está bien atento. ¿Qué estás haciendo para destruirte? Tenga cuidado con lo que hace. Tenga cuidado con lo que dice, porque el diablo va a utilizar sus palabras para llevar cautivo a personas inocentes, o va a tomar tus palabras para destruirte, ponerte trampas. Tus mismas palabras el diablo las va a utilizar para hacerlas más grandes. Ejemplo, dices, vi un ratón, y el ratón era así, era un bebé. Y ya te lo imaginaste así, una ratotota cuando lo estás platicando. Eso es lo que hace el diablo. Un problemita así de pequeño, tú lo has hecho tan grande que a veces son irreconciliables las relaciones. Tiene que cambiar. ¿Le grito un aleluya? ¿Quiere un aleluya? ¿O vamos bien? ¿Vamos bien? ¿No quiere aleluya? ¿No? Bueno, si se va a dormir, levántese. Amén. Dice que este hombre vino de noche con sus ejércitos. El que viene de noche es que está en oscuridad, que está en tinieblas, que no quiere que lo escuchen aquellos que pueden hacer algo para callarlo. Siempre va a andar de noche, siempre va a andar en la oscuridad diciendo y haciendo, moviéndose como serpiente para ir y a picarle, morder a ingenuos que se dejen engañar con sus propias palabras. Tenga cuidado, no se deje manipular. En la noche es cuando vienen las adversidades. En la noche es cuando trabaja más el enemigo. Es cuando está poniendo pensamientos en tu mente de división, de desunión. Es cuando el enemigo está trabajando arduamente para destruirte y no darte paz en tus sueños. Si tú no puedes dormir correctamente, hay confusión en tu mente y no puedes tomar decisiones. Hoy el pueblo de Dios no tiene la fuerza necesaria para tomar decisiones porque no duerme bien, porque no tiene paz. Pero también la palabra venir de noche quiere decir escalera de caracol. ¿Escalera de qué? De caracol.
en nuestro sentido del oído tenemos un aparato que se llama el caracol. Con ese aparatito puede provocar el vértigo en ciertas personas cuando está descompuesto, pero también provoca confusión en tu mente. No hay una atención correcta acerca de lo que estás asimilando o pensando. Y también la palabra noche quiere decir poner lazo, poner lazada. Si tú no haces nada en la noche por estar impidiendo esos sueños malvados y perversos, esos sueños de persecución, de temores, de miedos, de división, de lo que sea, ¿sabes qué? El enemigo pondrá un lazo y te traerá destrucción. Por eso levántate y pelea en la noche, pelea tus batallas y no te dejes conquistar. El que vence en los sueños va a vencer en lo terrenal. Amén. No se deje convencer por cualquier cosa. La palabra de este hombre es: vayan y sitien a donde vive Eliseo. Y llegan a la ciudad de Eliseo y es sitiada por este ejército tan numeroso. Y cuando el sirviente se levanta en la mañana y ve ese ejército tan numeroso, va y busca a Jesse, a Eliseo, le dice: ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántas veces te has preguntado tú: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer cuando viene un problema a tu vida? Yo sí me lo he preguntado muchas veces. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Usted no se lo ha preguntado? Yo creo que todos, ¿no? Bueno, es una palabra clave para el Señor. El Señor va a traer tanta revelación a tu vida que Él te va a decir qué tienes que hacer. Amén. Entonces, lo que buscaba este hombre era sitiar, era golpear, era destruir, era provocar rodear la ciudad de tal manera que nadie pudiera escapar. Entonces, vean, ¿qué vamos a hacer? Le dice Jesse a Eliseo. Entonces, hacer, la palabra hacer, ¿qué es? La palabra hacer en el hebreo es actuar. Diga al de al lado: tengo que actuar. Tengo que poner orden. No he puesto orden hasta hoy, pero hoy tengo que poner orden. Hoy tengo que arreglar mi situación. No mañana, no al rato. Dijera Fox: hoy. ¿Cuándo? Hoy. Así que hoy va a poner orden. Hay de dos sopas: o perdonas o perdonas. No hay otra. Amén. Hay que perdonar, hay que buscar la restauración. Amén. También la palabra hacer quiere decir ampararte. Ampararte. ¿Con quién te vas a amparar? Con el único que te puede proteger, con el único que te puede cuidar. Cuando tú dices: ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes qué? Le estás dando la orden a Dios para que Él actúe. Vea que cuánta sabiduría en el hebreo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes qué? Olvídate de ti y deja que el Señor actúe. Hoy todos quieren resolver sus problemas por su propia fuerza o su propia inteligencia. ¿Y sabes qué? Terminan empeorando las cosas. Aquí Jesse le está diciendo al hombre de Dios, al profeta de Dios: ¿qué vamos a hacer? Qué tremenda revelación que el Señor me haya llevado a buscar la palabra hacer. Pues qué de chiste tiene hacer, pues bueno, pongo a actuar, ¿no? No, pero hay una profundidad. Ampararte, buscar el amparo del Dios Todopoderoso para que Él actúe en tu vida. También la palabra hacer quiere decir consultar. ¿Consultar a quién? Al Dios Todopoderoso. Consúltale si verdaderamente lo que quieres hacer es lo correcto. Consúltale si verdaderamente lo que quieres hacer está en el proyecto del libro de las obras que Dios ya estableció desde antes de la fundación del mundo para tu vida. Pero pregúntale. Si no le preguntas, sabes que te vas a equivocar. También la palabra hacer quiere decir proteger. ¿Quién te va a proteger? El Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso te va a proteger. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama. También, ¿qué vamos a hacer? Quiere decir: sígueme. ¿A quién vamos a seguir? Al Dios Todopoderoso, que te va a decir qué tienes que hacer. Te dice: sígueme, yo te voy a dar la revelación. Y también la palabra hacer quiere decir trabajar. ¿En qué vas a trabajar? En buscar la presencia de Dios, el amparo de Dios, la protección de Dios, seguir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te va a decir qué tienes que hacer y te va a corregir de todo mal. Amén. En el versículo 16 dice: Él le respondió: no tengas miedo, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces Eliseo oró: te ruego, oh Yahweh, que abras los ojos
sus ojos para que vea. Yahweh abrió los ojos del criado y éste miró y vio que los montes alrededor de Eliseo estaban cubiertos de gente de a caballo y carros de fuego. Qué tremendo, ¿no? El Señor mandando un ejército similar al ejército mandado por Siria. Un ejército de hombres y un ejército de hombres a caballo y un ejército con carros de fuego. La diferencia es carros de fuego. El fuego de Dios consumiendo. ¿Sabes qué? El Señor siempre va a mandar un ejército de ángeles mejores, más preparados, más sabios, más instruidos, más fuertes que cualquier ejército de Satanás. Amén. Así que cualquier cosa que se quiera venir en tu contra, no tengas miedo. Escucha las palabras del profeta Eliseo. No tengas miedo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No tengas temor, no te espantes. No entres en agobio, en agonía de espíritu. Ten fe. Si tú te pones bajo la cobertura y el amparo de Yahweh, Él lo va a resolver. Y tú trabaja en ser mejor persona. Amén. Corrígete en todo aquello que estabas trabajando mal o haciendo las cosas mal. Cuando el profeta Eliseo le dice, más son los que están con nosotros. La palabra más, ¿sabes qué es? Abundancia, multiplicación, prosperidad, avance. El Señor siempre te va a dotar de una sabiduría mayor cuando le pides a Él su amparo. Cuando le dices, Señor, tú y yo somos uno mismo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer hoy? Y el Señor va a responder. Te va a dotar de un montón de cosas para que tú puedas ser grande y para que se muestre y se manifieste el poderío de Yahweh en tu vida. Si quiere que el poderío de Yahweh se manifieste, haga las cosas en orden, hágalas bien. Amén. ¿Sí? ¿Qué pasó con Jesse? ¿Le abrieron los ojos o no? ¿No sería bueno en esta congregación que Dios nos abriera los ojos? Yo veo muy poca gente que tiene ojos abiertos. ¿No sería bueno que todos tuvieran ojos abiertos? ¿Quién quiere? Yo llevo años pidiéndole al Señor que me abra los ojos y que pueda ver visión. Sí veo sueños, que pueda ver visión. Sí siento, sí tengo discernimiento espiritual, pero yo quisiera y anhelaría tener visión. El Señor no me la ha dado, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Tal vez no estoy preparado para ver a esos demonios tan grandes con los cuales yo me enfrento. Y mejor si no los veo, pues no corro riesgo de tener miedo, ¿ah? ¿Sí o no? A veces es mejor no ver. Pero ¿sabes qué? Que se haga la voluntad del Eterno, no la mía. Yo le digo, Señor, prepárame, hazme fuerte, que no tenga miedo, que no tenga temores y muéstrame lo que tú quieras. Pero el Señor todavía no lo hace. Estoy en el proceso. Diga conmigo, estoy en proceso. Amén. Estoy en proceso. Pero hoy yo siento que los procesos de Dios están llegando a su culminación. Esta casa tiene que tener ojos abiertos. Amén. Vienen cosas muy graves, muy grandes, muy fuertes en contra del pueblo de Dios. Tenemos que ser esos hombres como Eliseo, ver antes de que el enemigo nos alcance. Cuando el enemigo diga vengo por ti, nosotros ya estamos allá. Y cuando el enemigo vuelva a caminar, nosotros ya estamos acá. Nunca nos va a alcanzar. ¿Por qué? Porque Dios nos tiene los ojos abiertos. Amén. Entonces, cuando tienes los ojos abiertos, ¿sabes qué estás diciéndole al Señor en la palabra hebreo? Cuando estás diciéndole al Señor Ajin, ojos abiertos, le estás diciendo tu presencia quiero verla. Tu presencia quiero verla. Un hombre que tiene ojos abiertos está viendo la presencia de Dios, está viendo la gloria de Dios, está escuchando la opinión de Dios, está deseando ser que el Dios Todopoderoso lo vigile, lo tome para Él. Amén. También la palabra ver, mirar, como dice aquí, mirar es discernir, reflexionar lo que Dios te está mostrando. O sea, no solamente se necesita tener los ojos abiertos y ver las cosas que están sucediendo. Lo que se necesita es, como la palabra mirar, escudriñar desde el dentro del corazón, reflexionar en el corazón y entonces poner en práctica todo el conocimiento y toda la revelación que Dios pone en tu vida para que hagas las cosas correctas. Así que, mis amados, no solamente es ver, es discernir qué estoy viendo, interpretar qué estoy viendo.
reflexionar lo que Dios me quiere mostrar y corregirme y actuar. ¿Sí, amén? ¿Va a actuar? ¿Sí, amén? Dice el 18: los aramitas bajaron hacia él y Eliseo le oró a Yahweh: te ruego que hieras a esta gente con luz enceguecedora. Y los hirió con una luz enceguecedora, como había pedido Eliseo. Mire, primeramente está pidiendo que le abran los ojos a Jesse, y ahora le pide al ejército contrario que le cierren los ojos. Bueno, ¿de qué se trata? Bueno, es muy sencillo. Dios quiere que el pueblo de Dios tenga ojos abiertos, pero nuestros enemigos ojos cerrados para que no nos vean. Es lo que pedimos en esta casa, que caiga un manto de invisibilidad sobre esta congregación y el enemigo no te vea. Y ¿sabes qué? Gracias a eso no te ocurren tantas cosas como te deberían de ocurrir, porque hay una protección y un amparo de Dios. Un profeta de Dios orando, suplicando por tus bendiciones. Amén. Suplicando por tus bendiciones, y entonces estás guardado. Dice esta palabra que descendieron. ¿Qué quiere decir? Estos orgullosos de Siria, que venían de las alturas, de tierras altas, de orgullo y soberbia, descendieron a la ciudad donde habitaba Eliseo, una ciudad donde estaba la humildad y el espíritu de Yahweh. Al descender quiere decir, estos hombres descendieron. ¿Qué quiere decir? Que Dios te pone en autoridad sobre de ellos. Tú tienes autoridad sobre toda situación en tu vida, sobre todo problema. Tienes autoridad sobre toda división, desunión, problema, guerra, pleito, contienda. Tienes autoridad sobre todo demonio, enemigo que se quiera levantar en contra tuya. Pero ¿sabes qué pasa? El pueblo de Dios no quiere autoridad. Quiere seguir viviendo su vida. Quiere seguir viviendo como se le da la gana, no como Dios quiere. No como Dios quiere, no como la palabra de Dios dice. Busquemos alinearnos al corazón de Dios. Amén. Este ejército, a pesar de que eran numerosos, estaban bajo la autoridad de Eliseo. Y Eliseo tomó la autoridad. Eliseo tomó la autoridad y les dijo: Señor, ciérrale los ojos a este ejército. ¿Y sabes qué? El Señor le cerró los ojos. Amén. Pero dijo: hiere con luz enceguecedora. O sea, también los hirió. También los hirió. Hoy muchos cristianos, con una falsa misericordia, no quieren enfrentarse en contra de los enemigos, o decir: ¿sabes qué? Si tú deseas esto para mí, que regrese a tu cabeza. Dicen: ay, no, es que yo soy misericordioso. No, Señor, perdónalos y bendice a mis enemigos. Mi amado, te van a destruir. Un buen general, un buen profeta sabe cuándo tiene que tener misericordia y cuándo no. No se engañe con una falsa humildad. Tiene que ser un hombre muy fuerte en contra de tus enemigos. Si Satanás te quiere matar, tú lo menos que tienes que hacer es lo mismo: agredirlo, atacarlo, violentarlo, de tal manera que tenga miedo de acercarse a ti. Si tu matrimonio quiere ser destruido, lo que tienes que hacer es atacar el espíritu inmundo que está destruyendo tu matrimonio, tu familia, tu hogar, tu ministerio. Si hay alguien que se está levantando en contra de tu congregación, lo que tienes que hacer es confrontarlo y decirle que los caminos que está tomando no son los adecuados en Dios, y que esa desunión que está motivando no es la correcta en Dios. No tienes por qué tener misericordia cuando alguien no está actuando correctamente delante de Dios. Tienes que confrontarlo con sabiduría, con la palabra de Dios, no con tus entrañas, no con enojo, no con violencia, con sabiduría y con mucho amor, pero confrontarlo. Amén. Entonces le pide entonces Eliseo que los hiera, para que ellos puedan estar ciegos y para que Él los pueda conquistar. Señor, hiera a mis enemigos de tal manera que yo los pueda conquistar, de tal manera que si están pactados para ti, vengan a tus pies. Pero si no están pactados para ti, mira, que sucumban. ¿Ok? ¿Sí, amén? Tengamos cuidado. Versículo 19. Luego Eliseo les dijo: este no es el camino, ni esta es la ciudad. Síganme, yo los guiaré a donde está el hombre que ustedes buscan. Entonces los guió a Samaria.
¿Cómo? ¿Eliseo echando mentiras? ¿Eliseo echando mentiras? No, no es una mentira, mis amados. Es una manera de tomar la autoridad y llevarlos al lugar donde van a encontrar la respuesta, la dirección del Dios Todopoderoso. Este ejército venía con una misión de destruir a Eliseo, de capturarlo. Pero el Dios Todopoderoso tenía una misión de que ninguno de esos ejércitos muriera y que todos se dieran cuenta que Israel no era su enemigo. Y se cumplió el proyecto, se cumplió el plan. Y vamos a verlo como dice. Dice entonces, este no es el camino. ¿Quién dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? Yeshua. ¿Camino qué es? Palabra Derek. Camino quiere decir tomar un curso de vida adecuado conforme a la palabra de Dios. Moverte en un modo de acción conforme al diseño de Dios. Ese es el camino. Yeshua nos vino a enseñar el camino, un modo de acción, una manera de que te puedas conducir conforme a la palabra y puedas ser bendecido. También camino quiere decir encrucijada. Siempre el camino te va a poner a tomar una decisión. Camino de bien, bendición. Camino de mal, maldición. Pero tú eres el que vas a tomar la decisión. Hoy usted está en una encrucijada. Hoy está a tiempo de salvar su matrimonio, su familia, su vida, su persona, su lengua, sus líderes, su congregación. Hoy está a tiempo. Hoy tomará una decisión si verdaderamente deja el camino de mal para convertirse en un camino de bien. ¿Va a tomar la decisión? ¿O va a dejar que el enemigo tome la decisión? Que la sentencia es matarlo y destruirlo y robarle. ¿Tomará esa decisión? ¿Le dejará la decisión a Satanás? Ponga atención. Camino también quiere decir pisotear. ¿Pisotear qué? Todo aquello que es contrario al diseño de Dios. Por eso Dios te dijo: he aquí os he dado autoridad, potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada te hará daño. Hoy tenemos miedo de confrontar a aquel que no está en acuerdo con lo que yo digo. Tenemos miedo que se vaya a enojar, se vaya a lastimar, se vaya a ir. No, mis amados, tenemos que confrontar, porque si no, nunca va a haber una alineación correcta en la palabra de Dios. Amén. ¿Sí nos queda claro? Y le dice entonces Eliseo a este ejército numeroso: síganme, yo les voy a decir dónde está el hombre que buscan. Síganme. ¿Y qué hizo todo el ejército? Lo siguió. Lo siguió. Ninguno se apartó, todos lo siguieron. A veces nosotros decimos cosas en la palabra de Dios y no hay ni quien nos siga. ¿Cómo puede ser posible que este ejército de incircuncisos sí siguieran al hombre de Dios? A veces hacemos una convocación y no responden. Convocaciones santas, convocaciones de Dios, y no responden, no vienen. Se les hacen invitaciones a las mujeres que vengan al a las juntas de mujeres cada mes, y vienen 10, 12, cuando son más de 150. ¿Dónde están las demás? Ah, pero no te dijeran vamos al cine, porque ahí sí vas. Igual para los hombres, se les hace una convocación. Invité a 100 hombres y solamente llevo como 25 que han aceptado la invitación. Espero que de esos 25 ninguno se me raje, ¿va? Ah, pero si les digo va a haber juego de fútbol, mire, de volada hasta están chateando y hasta investigando, y sí, cómo no, y cuál uniforme y cuál esto. Mire, ¿por qué tanta interés por un partido de fútbol y por las cosas de Dios? ¿No? Está tremendo eso, ¿no? A ver, ahí va la palabra. ¿Por qué no ha respondido a ese mensaje de invitación a que venga a cenar el sábado a las 8 de la noche? ¿Quién me quiere decir? ¿Será que no te invité porque no te puse en el WhatsApp? No tengo tu teléfono. Dámelo y ahorita se alinea. Pero ¿y los demás por qué no han contestado? ¿Tienen muchas ocupaciones? ¿Es más importante lo que hacen que una convivencia dentro del pueblo de Dios? Cri cri. Ya mejor le hacen. Mejor. ¿Qué pasó, mi George? ¿Qué pasó? Si quieres voy por ti a tu casa y te traigo. Mis amados, hagan caso. Sigan al hombre de Dios. Créame que no lo voy a llevar a un antro.
Créame que no le voy a traer unas botellas de cerveza y de tequila como dijeron ahí en el WhatsApp. ¿Y va a haber cervezas? Oye, estamos hablando de cosas cristianas y me ponen, ¿va a haber cervezas? Bueno, quiero decirle que no era cristiano ese, pero lo invité para ver si se convertía en cristiano y no quiso. Mejor se salió del WhatsApp. Mejor se salió. Bueno, vamos a seguirle. Entonces, ¿una hora? Ok, ya mejor le adelanto rápido. Entonces le decía, síganme. ¿Qué quiere decir? Un hombre de Dios te va a conducir por camino bueno, correcto, agradable. Te va a decir que andes por los caminos de las sendas antiguas, lo que es la obediencia a Dios. Caminar bajo las leyes de Dios, apartarte de todo mal, alejarte de todo aquello que es contrario a Dios. Pero ¿sabes qué? Un hombre de Dios siempre te va a llevar a un destino. ¿Y sabes cuál es el destino que te va a llevar el hombre de Dios? Tu prosperidad. Porque eso es lo que significa seguirme, prosperar. Eso es lo que va a hacer un hombre de Dios. Te va a prosperar, te va a hacer que crezcas, que avances en el espíritu. No solamente con la palabra, sino también con su testimonio. Amén. Quiere decir también fluir. ¿Fluir en qué? En una comunión santa. Fluir en un diseño de Dios. Y es lo que nos hace falta hoy como hombres de Dios: convivir y fluir en el espíritu de armonía de Dios, de unidad. Hagámoslo, mis amados. ¿A dónde los llevó Eliseo? ¿Sabe a dónde los llevó? A Samaria. ¿Qué quiere decir Samaria? Samaria quiere decir torre de vigía. Samaria quiere decir atalaya. Un hombre de Dios te va a decir: sígueme, camina por este camino porque te quiero llevar a una prosperidad. Y ¿sabes qué? Ese hombre de Dios te va a poner en una ciudad llamada Samaria, en donde hay torres de vigía, en donde el hombre de Dios se convierte en una atalaya para tu vida. Un hombre que está viendo siempre a lo lejos, de tal manera que ningún mal se acerque a tu vida. Es lo que estaba haciendo Eliseo: llevarlos a Samaria, a un lugar donde iban a ser protegidos, guardados, y no se iba a atentar contra su vida. Un lugar en donde el hombre de Dios iba a orar por ellos, para que estos hombres estuvieran en paz y bien. Eso es lo que hace un atalaya, eso es lo que hace un hombre de Dios, eso es lo que hace un profeta. Cuidar mientras tú duermes. Cuidar mientras tú duermes. Y tú dirás: pues ni que fuera Dios. No, no somos Dios, pero estamos en la intimidad con Dios, y lo que le pidamos en súplica, el Señor no lo contesta. ¿Y sabes qué? Muchas de las veces ni mereces que el hombre de Dios ore por ti. Muchas de las veces ni mereces que Dios te proteja. Pero ¿sabes qué? La misericordia y el amor nos lleva a orar por aquellos inclusive que ni se lo merecen. Nos lleva a orar constantemente, clamar una y otra vez: Señor, por favor, otra vez te pido por el mismo. Otra vez te pido por ese que no quiere entender. Otra vez te pido que lo traigas otra vez al redil, que lo acerques a tus pies. Y el Señor empieza a intervenir. Estamos viendo mucha gente de regreso, pero también lo que más vemos es gente nueva. Esos hombres están deseosos de encontrarse en una Samaria donde haya un hombre de Dios protegiéndolos en oración. Y sabes que no es mi deber solamente, es de todos y cada uno de ustedes. Velar por lo que Dios les ha dado, porque Dios les va a pedir cuentas de todo lo que te dio. Dios te va a pedir cuentas, y entonces te vas a convertir en una atalaya, porque te entregarás cuentas. ¿Ok? ¿Sí nos queda claro? Samaria también quiere decir proteger y cuidar. También quiere decir guardar, cercar con espinos, para que nadie se acerque a ti. ¿Sabes lo que dice Oseas acerca de tu matrimonio? Que pongas un cerco de espinos alrededor de tu matrimonio, de tal manera que ningún amante se acerque a tu esposa ni a tu esposo. Que queden cercados con un cerco de espinos, de tal manera que si el matrimonio se quiere ir, se va a espinar. Cuando el matrimonio no quiere caminar juntos, se va a espinar, porque hay un cerco. Tienen que caminar juntos y el cerco se mueve juntos. Pero si uno de ellos quiere caminar por un lado, se va a espinar. Igual si quiere venir un amante de fuera, se va a espinar. Hay una protección, hay un cuidado, hay un cerco divino. Ese diseño se lo da Dios a Oseas, que ore por su mujer, que es una prostituta, que no se vaya con sus amantes. ¿Sí estoy siendo claro?
Pon un cerco de espinos en tu matrimonio. Amén. Tiene que haber restauración. Entonces vemos cómo también Samaria quiere decir pastor. ¿Qué quiere decir? Samaria es un pastor. Samaria es aquel que vela por ti, que cuida por ti, que te protege, suplica al Dios por ti. Samaria es un pastor, un vigilante, aquel que vela de noche y de día por tu bien. ¿Sabía que yo oro por usted de noche y de día? En la mañana al despertar y en la noche antes de dormir estoy orando por usted. Vuelvo a repetir, se lo merezca o no se lo merezca, oro por usted. Venga o no venga a esta congregación, oro por usted. ¿Por qué? Porque sé quién Dios me ha entregado para que yo vele por ustedes. Yo no voy a orar por personas que Dios no me ha entregado. ¿Sí? ¿Nos queda claro? Versículo 20. Ya voy a terminar, ya no se me duerman, ¿ok? Ya despierten. Cuando el rey de Israel los vio, le preguntó a Eliseo: Eliseo, ¿los mato, padre mío? ¿Qué dijo el rey de Israel? Los mato, padre mío. Se quería matar al ejército. Luego dice, y Eliseo le respondió: no, no los mates. ¿Matarías a los que tomas cautivos con tu espada y con tu arco? Más bien ponles delante de ellos pan y agua para que coman y beban y se vuelvan a su amo. Fíjese la misericordia de Eliseo. Dice: no, no los mates. Mejor ponles pan y agua, que coman y se vuelvan a sus amos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Cuando el rey de Israel les dice: los mato, padre mío, lo que estaba diciendo Eliseo es: los matarás a los que tomas por cautivos con espada y con arco. La espada representa la palabra del Dios Altísimo. ¿Matarás a un creyente, a un hijo de Dios a través de la espada? Mucha gente, muchos pastores utilizan la palabra de Dios para matar el espíritu humano. Brujos y hechiceros utilizan la palabra de Dios para matar y destruir almas humanas. Dios no nos ha llamado a matar, utilizar la palabra de Dios para destruir. Nos ha llamado a utilizar la palabra de Dios para dar vida, no para destruir. El arco es un símbolo de poder, es un cuerno de autoridad. Dios nos está dando autoridad para que venzamos todo poder, toda autoridad que no es autoridad en Dios. ¿Qué quiere decir? Estoy hablando de autoridades espirituales malignas que no pueden levantarse en contra de los hijos de Dios. Es destruir sus cuernos. Con la palabra destruimos los cuernos de autoridades que no son de Dios. Estoy hablando de demonios y espíritus inmundos, ¿ok? Entonces necesitamos entender que Dios nos va a poner un alimento, un pan, una comida, una bebida adecuada para que tú puedas crecer en el espíritu y puedas hacerle frente a tus enemigos. Esos hombres no conocían a Dios, no conocían la misericordia de Dios, no conocían el amor de Dios. Era necesario exponerles a un Dios de vida, un Dios amoroso que perdona toda situación de infidelidad o de maldad, o de deslealtad, o de desunión, o de guerra. Ellos vinieron a Samaria y ahí encontraron verdaderamente un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios de misericordia, un Dios que estaba dispuesto a darse a conocer a ellos, aunque fueran impíos, aunque fueran gentiles. Un Dios que estaba dispuesto a que vieran por el testimonio del rey de Israel y del profeta Eliseo que verdaderamente Dios perdona. Y todavía vieron la compasión y la misericordia de que no solamente perdonaron sus vidas, sino que les dieron de comer. Les testificaron del amor de Dios. Bebieron de los ríos del Espíritu de Yahweh. Y estos hombres, ¿sabes qué hicieron? Comieron y bebieron y se volvieron a sus tierras. Se volvieron contentos de que conocieron un Dios vivo que tuvo misericordia de sus vidas y no murieron. Y no murieron. Amén. Dios no quiere tu muerte. Dios no quiere la muerte del rebelde. Dios no quiere la muerte del soberbio, del orgulloso. Dios no quiere la muerte de ninguno de ustedes. Dios no quiere que se muera tu matrimonio. Dios quiere la unidad en todo. ¿Dios quiere qué? La unidad en todo. Tenemos que manifestar la misericordia de Dios, el amor, la compasión, la misericordia. Amén. ¿Sí, amén? Dice el 23 y con esto termino. Así que les preparó un gran banquete
Y después de que comieron y bebieron, los dejó ir y se volvieron a su amo. Y las bandas armadas de Aram, de Siria, no volvieron a invadir la tierra de Israel. Se dio cuenta ese ejército numeroso que no podían ir contra el pueblo de Dios, porque tenían el respaldo y el amparo del Dios Todopoderoso, porque había un hombre de Dios que siempre estaba suplicando por misericordia, que siempre estaba suplicando para que el pueblo de Dios no fuera muerto ni destruido. Ese ejército entendió que no podían hacer nada en contra de ese pueblo de Israel. Los ejércitos del enemigo, de Satanás, de los demonios, no pueden hacer nada en contra de esta congregación, porque hay un respaldo de un profeta, hay un apóstol, hay un hombre de Dios que está suplicando de noche y de día por tu vida. El enemigo no podrá. Pero ¿sabes qué? Si tú le das la autoridad de entrar al enemigo, a dividir, a desunir, ¿sabes qué? Tendrá todo el derecho de desunir y de romper y deshacer. Así que tú tienes la respuesta. ¿Qué vas a hacer? Estás en la encrucijada, estás en el camino. Tendrás que decidir si verdaderamente te apartas de tu maldad y te enderezas al camino de Dios y haces lo correcto para que todos seamos bendecidos, o tú te vas a encargar de destruir a muchos. Pero ¿sabes qué? Yo voy a estar de pie. Yo no voy a dejar de clamar por ti, aunque me trates mal, aunque me des la espalda, aunque seas desleal, aunque hables mal de mí a mis espaldas. Yo no voy a dejar de clamar y de orar por ti, porque te amo, porque te amo. Y Dios me ha dado la autoridad de poner mi propia vida por amor a ustedes, y así lo voy a hacer. Así que, mis amados, ustedes tendrán que tomar una decisión: o se quedan en casa o se van de casa. Pero esta casa servirá al Señor Dios Todopoderoso. Y esta casa la mejor virtud que puede tener es la lealtad. Cuidemos unos de otros. No permitamos que nadie hable mal de unos de otros, porque en la medida que lo evitemos nos haremos más fuertes, seremos más unidos. Deja de juzgar, deja de criticar, y mucho menos, si no entienden las cosas, menos juzgues. Amén. Mantente firme en el Señor. Dios lo que quiere es llenarte de vida, llenarte de bendiciones, de hacerte un hombre de guerra, de hacerte un profeta, de hacerte un hombre que esté suplicando misericordia y perdón por muchos, para que a través de tu súplica muchos sean restaurados. Levántate, vamos a orar. Pase al ministerio de alabanza. Levántate, vamos a orar. Hoy es el día que le tienes que decir al Señor: ábreme los ojos. Tal vez a lo mejor estás viendo solamente para ti mismo, solamente estás viendo sobre los ojos del egoísmo, de la egolatría, y no te estás permitiendo ver las necesidades de los demás. Tal vez estás buscando tu propio beneficio, tu propia honra, tu propia fama, y te has olvidado verdaderamente de servirle al Dios Todopoderoso. Dile al Señor que abra tus ojos. Dile al Señor que abra tus ojos y puedas ver el error que pueda haber en tu corazón. Pero es el tiempo que te alinees. Dios está llamando a la unidad. Dios está llamando a hombres que intercedan unos por otros. Dios está llamando a levantar un ejército de hombres de bien, hombres guerreros, hombres que verdaderamente utilicen la palabra de Dios con conocimiento, pero sobre todo que tengan la revelación profética, que puedan ver más allá de lo que está pasando en el ambiente espiritual, que puedan prevenir cualquier tipo de ataque, cualquier tipo de agresión. Y eso es lo que quiere hoy Dios para esta congregación. Hombres que peleen la batalla, hombres que estén dispuestos a dar su vida por el bienestar de todos, hombres que están orando de noche y de día por ustedes, que se levanten, que clamen, que pidan misericordia, que pidan que el Dios Todopoderoso verdaderamente les esté dando diseños, que les esté revelando cosas que están sucediendo en contra de los hermanos, y que se pongan en la brecha a pelear por sus batallas. Hombres que verdaderamente tengan esos ojos abiertos, viendo el proyecto de vida que Dios tiene para nosotros. Y que si el proyecto de vida que tiene Dios para nosotros no estamos caminando correctamente hacia Él, hombres con ojos abiertos vengan y corrijan
esas desviaciones, pero que tengan el valor de confrontar con sabiduría y con la palabra de Dios, con revelación, que tengan el valor verdaderamente de decir lo que es y no sus emociones. Vamos a orarle al Señor. Ve hacia adentro de tu corazón. Analiza en qué te has equivocado. Analiza cómo estás caminando delante de Dios. Yo sé que todos dicen que son hijos de Dios, pero yo te pregunto, ¿verdaderamente eres un hijo de Dios? Déjate tocar por el Espíritu de Yahweh. Deja que se haga la voluntad de Él y no la tuya. No lo que tú quieres, no lo que tú deseas, sino lo que Dios quiere para ti y tu familia. Busca la unidad, busca la paz. La palabra es muy clara, dice que sin santidad y paz nadie verá al Señor. Busca la paz, ponte en paz, ponte en paz unos con otros. Busca la unidad, busca la unidad. Adórale al Señor. Dile al Señor, si hay algo que está fuera de tu diseño, Señor, corrígeme. Corrígeme, Señor. Trátame. Trátame, Señor. No quiero seguir caminando este destino que lleva a destrucción. Quiero caminar en un camino de bendición. Trátame, Señor. No me desvíes de tu palabra. No me desvíes de tu proyecto de vida. Trátame, Señor. Lo que tú has dicho acerca de mí se lleva a cabo. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Padre. Lo que tú quieres. Vidas unidas, matrimonios unidos, matrimonios consagrados por la bendición de Yahweh, matrimonios que dejen de estar en pleito, en contiendas, en divisiones, que sean tratados por el corazón de Yahweh, en amor, en perdón, en misericordia. Hombres que verdaderamente anhelen estar con hombres de Dios, hombres que deseen dejar el mundo para convivir con hombres de Dios, que también saben gozarse, que también saben disfrutar de la vida sin necesidad de maldad alguna. Mujeres que busquen compañía con mujeres de Dios, mujeres que se alimenten del consejo unas a otras en misericordia, en amor, en perdón. Adórale al Padre, adórale al Dios eterno. Pídele al Señor que si hay algo desviado en tu corazón, lo corrija. Pídele al Señor que si hay algo en tu lengua que hace que hables mal de otros, dile al Señor que te lo quite. Dile al Señor que te quite toda obra maldita de tu lengua. Háblale al Padre eterno. Háblale. Dile, ¿qué vamos a hacer, Señor? ¿Qué vamos a hacer hoy con esta congregación? ¿Qué vamos a hacer hoy con este matrimonio? ¿Qué vamos a hacer con esta persona? ¿Qué vamos a hacer, Señor? Ponte bajo la gloria de Yahweh. Acampa bajo la gloria de Yahweh. Ampárate bajo la gloria de Yahweh. ¿Qué voy a hacer hoy con mis hijos, Señor? Háblale al Señor y pon tus proyectos en Él. Dile, Padre, ¿qué vamos a hacer hoy? Dime, Padre. Respóndeme, Padre. ¿Qué quieres que haga, Señor? Quiero estar bajo tu cuidado, bajo tu protección, bajo tu guarda, Señor. Dame fuerza. Levanta mi espíritu, Señor. Conviérteme en un Eliseo, Señor. Un hombre que suplica constantemente por los demás ante tu nombre, ante ti, Padre. Conviérteme como un Eliseo, una atalaya que esté viendo hacia adelante, Señor, previniendo a tu pueblo de cualquier ataque del enemigo. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, Padre. Quita toda oscuridad de mi vida. Quita toda tiniebla. Quita todo aquello que me aleja de tu luz brillante, de tu gloria. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos. Padre, abre los ojos de mi corazón. Abre, Señor Dios mío, todos mis sentidos espirituales, porque todos quiero servirlos y rendirlos ante ti. Ven, Espíritu Santo, ven. Abre mis ojos, Señor. Abre mi corazón. Abre mi corazón, Señor, y llénalo de ti. Que se haga tu voluntad y no la mía, Señor. Abre mis pensamientos, Padre, y saca todos aquellos que tú no sembraste, que tú no pusiste, Señor. Alíñame a ti, Señor. Alíñame. Alíñame, Señor. Quiero ser un Eliseo, Padre. No para mi
no para mi propia vanagloria. Quiero ser un Eliseo porque amo a tu pueblo, porque amo tu proyecto de vida, porque amo tu congregación. Quiero ser un Eliseo, Señor. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, mi Dios. Me comprometo a orar de noche y de día por tus hijos, Señor. Hazme un Eliseo. Abre mis ojos. No permitas que el mal nos alcance y no nos demos cuenta de que está caminando en contra nuestra. Ayúdanos, Señor, a ir por delante, Señor. Que cuando el mal nos quiera alcanzar, nosotros ya estemos en otro lugar. Padre, sácanos del Carmelo y llévanos al Oreb. Sácanos, Señor Dios mío. Sácanos, Padre Celestial, de toda Siria y llévanos a Samaria, Señor. Llévanos a un lugar donde tú seas el protector, donde seas tú el guardador. Levanta tus profetas, levanta tus Eliseos. Levántalo, Señor Dios mío, para que estén intercediendo por tu congregación de noche y de día, Señor. Que no estén dormidos, que no estén, Señor Dios mío, caminando de noche. Despiértalos, Señor. Despiértalos, Señor. Que cada profeta tome un rincón de la tierra, Señor. El norte, el sur, el este y el oeste. Que cuando venga la congregación, Señor, tus profetas estén apostados como atalayas en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Que tus profetas dejen de estar sentados, Señor Dios mío, para que tomen lugares de autoridad y de pelea espiritual. Que tus profetas estén preparando un ambiente espiritual donde todos puedan recibir. Que tus profetas tengan ojos abiertos para que tú les hables y ellos puedan dirigir a tu pueblo santo a tu propósito de vida, Señor. Padre, haz que cada profeta de esta casa tome el norte, sur, este y oeste, Señor. Que no haya nunca más en esta congregación sentados los profetas, sino que apostados al norte, al sur y al este de esta congregación. Padre, te lo pido, Señor, que se pongan de acuerdo los profetas, Señor, qué lugar tomarán. Y desde ese lugar que estén haciendo guerra espiritual, mi Dios. Que desde ese lugar tengan los ojos abiertos para ver lo que tú quieres, Señor, y el destino que nos quieres llevar. Padre, tu casa es una casa donde tú, Señor, nos amparas, donde tú nos guardas. Pero sobre todo, Padre, levanta a tus hijos en guerra. Levanta a tus hijos en bendición. Levanta a tus hijos, Señor Dios mío, para que tomen la autoridad y no se dejen vencer y no se dejen robar nada de lo que tú ya les has dado. Nada, Padre. Atamos toda obra maldita en los cielos. Toda obra malvada y perversa son atadas en los cielos. Se atan los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo de maldad. Toda hueste de espiritual de maldad son atadas en el nombre de Yeshua. Se corta toda bóveda celeste en el nombre de Yeshua. Se corta toda obra maldita levantada en contra de esta congregación. Toda maldición levantada en contra del pueblo de Dios es cancelada, rota y destruida. Se cortan ahora en el nombre de Yeshua. Se corta toda mala palabra, toda mala influencia. Se corta toda obra maldita en el nombre de Yeshua. Y hoy declaramos, Padre, que tus hijos salen a la luz. Se levantan para reinar, se levantan para gobernar, se levantan para ser sacerdotes de su casa y de este pueblo. Se levantan, Padre Celestial. Y todo lo que se levantó en contra de tu pueblo, Señor, toda maldición proferida por el enemigo, son canceladas, rotas y destruidas en el nombre poderoso de Yeshua. Padre, bendigo esta casa, bendigo a este pueblo, bendigo a tus hijos, Señor Dios mío, que han decidido alinearse a ti, Padre, y que se dejan tratar por tu palabra. Bendigo a tu pueblo, Señor. Saca toda herida, saca todo dolor, saca toda falta de perdón, resentimientos y odios. Saca toda obra maldita de soberbias y orgullos y levanta tu pueblo, un pueblo santo que busca la paz, la unidad y la unión entre todos. Padre, aquí está tu pueblo, aquí están tus hijos, aquí están tus atalayas y tus eliseos. Aquí están un pueblo entendido, Padre, que busca de ti. Hoy los pongo delante de ti, los entrego a ti, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor.